Vamos al estudio de Apocalipsis. Desde que Dios puso al hombre en la tierra hasta nuestros días y aún el tiempo que viene, según los estudiosos, los teólogos que conocen la historia de la Biblia, ha habido y habrá 7 y podríamos decir que 8, ahorita lo vamos a ver, dispensaciones por las cuales, o periodos entre los cuales Dios ha tenido contacto con el hombre. Son tiempos, ¿verdad?, diferentes y tienen algunas características. No vamos a ver muchas, quiero mencionarles estas dispensaciones. La primera dispensación que nosotros podemos encontrar es la llamada dispensación de la inocencia. Esa la vemos en Génesis 1, 2, ¿verdad? Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén. Esta dispensación era cuando Dios tenía comunión con el hombre a través de su espíritu. El hombre era totalmente guiado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? El hombre vivía en pureza, en santidad y tenía una comunión directa con Dios, tenía acceso a Dios. La segunda dispensación que se conoce es la llamada la dispensación de la conciencia. Esta vino después de la caída. El hombre por así decirlo, se independizó de Dios, ya no era dirigido por el Espíritu de Dios, ahora era dirigido por su conciencia, ¿verdad? De hecho, en una parte de Génesis 3, Dios dice, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea, ya el hombre ya decidía en base a lo que su conciencia independizada de Dios le dictaba, lo mandaba, ¿verdad? Y la tercera, bueno, esta dispensación de la conciencia duró de la caída hasta el diluvio. Sí, ya cuando viene el diluvio comienza un reinicio. ¿Se acuerdan con Noé, verdad? Y empieza una dispensación, la dispensación del gobierno humano. Dios establece el gobierno y es como un reinicio y una repoblación de la tierra porque Dios terminó con toda la vida en el planeta. Entonces se establece, si estudiamos ahí profundamente, ¿verdad? Vemos que Dios empieza a usar el gobierno humano, establece ese sistema, ¿verdad? Esto duró hasta la cuarta transformación, que es la que estamos viendo ahora, no se crea, no, la cuarta dispensación, perdón, llamada la dispensación de la promesa. Comienza con Abraham, con el llamado de Abraham, ¿verdad? Continuando a través de vidas de los patriarcas. Esa es la cuarta dispensación, que se le conoce como la dispensación de la promesa. Dios hace una promesa y usa a Abraham, y de ahí inicia un pueblo, ¿verdad? Que es el pueblo de Israel. Abraham es el padre del pueblo de Israel y ahí viene todo el patriarcado y comienza todo este tiempo, ¿verdad? Ok, esto termina, este periodo de la promesa, hasta la ley de Moisés. La quinta dispensación es la llamada dispensación de la ley, es una de las más conocidas, ¿verdad? Esta duró aproximadamente unos 1500 años, desde el Éxodo, salen de Egipto y Dios le da las leyes a Moisés y Moisés al pueblo, y el pueblo, o Dios se acerca al pueblo a través de la ley, ¿verdad? Ok, esta dispensación de la ley dura hasta el tiempo de la muerte del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene, muere en la cruz, ¿verdad? Y comienza un tiempo nuevo. Comienza, yo creo que la dispensación más gloriosa que se estaba esperando, ¿verdad? Que nosotros esperábamos, que los seres humanos esperábamos, y es la dispensación de la gracia. El hombre se acerca a Dios en este periodo a través de dos cosas, lo vimos, ¿verdad? Hechos 20, 21 nos dice el arrepentimiento para con Dios y la fe
en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Cualquiera en este tiempo, y estamos en ese tiempo, estamos en la sexta dispensación, ¿verdad? Que es dice testificando, esto lo escribe Pablo, dice testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esas dos cosas provienen de Dios. Tanto la convicción de pecado para que una persona se vuelva a Dios, se arrepienta de sus pecados, y la fe, dice Efesios, porque esta no es de vosotros, pues es un don de Dios, dice Efesios 2, ¿verdad? Entonces la fe, Dios nos da fe para poder confiar y creer en Él y poner nuestra vida en las manos de Jesucristo. Ok, esta dispensación de la gracia termina con el arrebatamiento de la iglesia. El día que el Señor, lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Un día como hoy, el Señor levanta a su iglesia y ahí se termina el tiempo de la gracia. Y comienza, lo veíamos la vez pasada, ahí en Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, ¿verdad? Termina con el arrebato de la iglesia y veíamos ahí que el versículo 6, 14:6, vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. Podemos decir que no lo mencionan los historiadores, no lo ven así, ¿verdad? Pero comienza este tiempo a partir de la gran tribulación, que es arrebatada la iglesia. Faltan 3 años de gran tribulación, y en este tiempo vemos la dispensación, lo vimos la vez pasada, del evangelio eterno. Es el 7, podemos decir que es la séptima, ¿verdad? En la dispensación del evangelio eterno, que esta se basa en 2 cosas: en el temor a Dios y en la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque va a ser un periodo de la gran tribulación, y ya la mayoría hemos estado viendo y lo vamos a seguir viendo porque ya se repite muchas veces esto, ¿verdad? Pero vamos a ver diferentes facetas de la gran tribulación, en donde solamente habrá 2 clases de personas en la tierra. 2 clases de personas: los que adoran a la bestia y al falso profeta, los que se les pone la marca en la mano derecha y en la frente del 666, son las personas que van a poder comprar y traficar, ¿verdad? Y la otra clase de personas van a ser los que busquen a Dios en ese periodo de 3 años y medio. Ok, entonces sería la séptima. Y la última, que vendría siendo la dispensación llamada del reino milenial, es cuando Cristo viene, y ahorita lo vamos a ver. El día de hoy vamos a explicar esto un poquito, ¿verdad? Vamos a ver detalles importantes de esto. Cristo viene por su iglesia y establece su reino en la tierra por un periodo de 1000 años. 1000 años donde Cristo va a gobernar esta tierra por 1000 años, y Satanás es atado durante este periodo. 1000 años, imagínense estar en la tierra sin estar con el acoso, ¿verdad?, del diablo. Va a ser un paraíso. Esta tierra va a recobrar su gloria, ¿verdad? Cuando Jesús esté gobernando por 1000 años, lo vamos a ver más adelante en los capítulos 20, 21, ya vamos a ver el reino milenial, ¿verdad? Y ya después viene el juicio final, Apocalipsis 20 del 11 al 14, y comienza un tiempo nuevo.
con un cielo nuevo y una nueva tierra. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis 21 y 22. Entonces, ahí, volviendo a lo que nos dice Apocalipsis 14, versículo 13, ¿verdad? Lo leímos la vez pasada. Cuando se escribe esto, está la guerra aquí en la tierra, ¿no? Está el periodo de la gran tribulación. Ya la iglesia fue levantada, la iglesia ya fue elevada al cielo, ya vino el rapto, ya vino el primer rescate de la iglesia, porque no sé si usted sepa, pero son 2 rescates, son 2 raptos. Este es el primero, el que se hace primero. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más aquí, ¿verdad? Y me gusta lo que dice el versículo 13, capítulo 14, versículo 13, y dice: oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados, escucha bien, amado, de aquí en adelante, y yo creo de veras que ya estamos, si no en el periodo, mire, todo el periodo de la tribulación y la gran tribulación son 7 años. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio últimos en esta era, en este tiempo de la gran tribulación. Ahora, la iglesia va a atravesar la tribulación los primeros 3 años y medio, ¿ok? Y cuando entremos en ese periodo, las señales que nosotros estamos viendo en Mateo 24 y otras partes de la palabra se van a disparar. Y esos 3 años y medio van a ser imperceptibles para algunos, pero van a ser muy visibles para otros. Para los entendidos, los que están dormidos, no se van a dar cuenta, ¿verdad? Que ya entramos en ese periodo de 3 años y medio, ¿verdad? No se van a dar cuenta que ya estamos y yo creo en lo personal que si no hemos entrado en esos 3 años y medio, estamos a punto de hacerlo, por las señales que estamos viendo, ¿sí o no? Y una de ellas es la multiplicación de la maldad. Dice también Daniel, ¿verdad? Que la ciencia se aumentará vertiginosamente. Y estamos viendo esas 2 señales, pero a todo lo que da, ¿sí o no? Entonces, fíjese, en ese periodo, el apóstol Juan escribe esto: bienaventurados de aquí en adelante, y lo podemos decir nosotros, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ahora, ¿por qué dice esto el apóstol Juan? Porque a partir de este momento, y podemos decir que a partir de este momento ya, es el tiempo, amados, en el que la vida en el planeta cada vez se va a ir volviendo más y más inhóspita para los hijos de Dios, ¿sí o no? Uy, como 2, ¿verdad? Fíjese lo que dice 2 de Timoteo 3:12. Nos dice que cada vez nosotros nos vamos a ir dando cuenta, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, que se la van a pasar bien padre en su trabajo, en su escuela, ¿verdad? En su casa, en su colonia, ¿así dice? Van a padecer persecución, ¿verdad? Vamos a pasar, cada vez, fíjese, nosotros, va a haber un tiempo, amados,
Y ya estamos en este tiempo en el que la vida en el planeta se va a polarizar. ¿Por qué? Vea lo que dice Apocalipsis 22, 10 al 12. Se va a cumplir esta palabra, ¿verdad? Dice el apóstol Juan, y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro porque el tiempo ¿está qué? Cerca. Ok, 11, perdón. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces fíjese, la diferencia entre los hijos de Dios y los incrédulos, se va a ir polarizando cada vez más y más y más y más. Cada vez nosotros nos las vamos a ir pasando cada vez menos bien. Si tú quieres buscar a Dios, cada vez, amados, estamos viendo que está siendo más fácil pecar, ¿sí o no? Cada vez el pecado está más accesible, cada vez hay más acceso a la perversión, ¿verdad? La persona que es mañosa va a ir creciendo, ¿verdad? Va a ir disfrutando, ¿verdad? Pero nosotros, como hijos de Dios, cada vez vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Que mientras pasan los años, pasan los días, nos vamos a dar cuenta que cada vez se pone más complicado el asunto, ¿verdad? Cada vez nosotros vamos fíjese lo que dice. Ahora, yo quiero que pienses en esto. El apóstol Pablo le dijo a los Filipenses 1, 21, les digo lo siguiente: nosotros en este tiempo debemos aprender, amados, a anhelar el cielo. Nos las vamos a pasar mal en la tierra, pero en ese tiempo debemos aprender a decirle a Dios: Señor, ya queremos estar cerca de ti. Señor, anhelamos estar en tu presencia. Señor, cada vez. Y esto va a provocar en nosotros el buscar más a Dios, el buscar más la compañía de los hermanos, la compañía de la iglesia, el estar pegados, el estar juntos, porque solamente como un ejército vamos a poder vencer. Como individuos solos, apartados, ¿verdad? El diablo nos traga. El que se desconecta, el que se aparta, el que empieza a andar ahí loqueando, pasándose, queriéndose pasar de listo, ¿verdad? Queriéndose hacer el fuerte, no va a poder realmente, ¿verdad? Entonces, fíjese, nosotros podemos ver que esto se va a ir polarizando, ¿verdad? Y va a ir sucediendo que la cosa va a ir siendo más complicada, ¿verdad? Y la diferencia va a ir siendo cada vez más grande. Me acuerdo, una vez leí de un pastor, era pastor en una iglesia en Beverly Hills, en California. Y este hombre amaba a Dios. Dios lo puso los que sí saben que Beverly Hills pues es una de las zonas más fresonas de Estados Unidos, ¿verdad? Y dice que este pastor amaba a Dios con todo su corazón, ¿verdad? Y él decía: yo no sé cómo hacerles a estos hombres anhelar el cielo, porque viven tan bien, se la pasan tan bien aquí en la tierra, tienen unas mansiones, traen unos carrazos, ¿verdad? Y no significa que ser cristiano hay que estar fregado y pobre, no, pero estos cuates viven muy cómodos aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces nosotros debemos pedirle a Dios. Fíjese, el apóstol Pablo decía: yo no sé qué es mejor,
yo no sé qué es mejor, si quedarme aquí en la tierra, ¿verdad? Porque los amo a ustedes, decía Pablo, o irme al cielo. Pero yo estaba pensando, y no es que tengamos ideas suicidas, no, para nada. No, pero por ejemplo, yo pensaba, por ejemplo, que Pablo, fíjese lo que dijo, porque para mí el vivir y el morir, ¿cuántos tienen miedo a morir? Pues casi la mayoría, ¿no? La verdad. Pero ¿qué es la muerte? Es un pequeño cambio, ¿no? Es así como, a mí se me figura así como cuando vamos a echarnos a la alberca, una alberca que está congelada. ¿Cuántos les gusta meterse al agua fría? Yo aborrezco eso. O sea, y dicen, no. Pero hay una pequeña transición, ¿verdad? Cuando nos vayamos de esta tierra. Imagínate, llegamos a la presencia de Dios y es un paraíso. Hay un buffet ahí de quién sabe qué tantas camarones y, ¿verdad?, carne asada, y quesadillas con chorizo, ¿verdad?, de tortilla de harina, de todo tipo de salsas ahí, ¿verdad? Está Jesús ahí. No, ¿qué? Y decía, pues, ¿qué estábamos haciendo en la tierra, verdad? Pablo, fíjese lo que dice el 22, por favor. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger, ¿verdad? ¿Qué sigue? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces sueña con el cielo, amado. Sueña con el cielo. Dile, Señor, yo quiero ir a tu presencia. Y claro, no significa que ya queremos tirar la toalla y dejar de hacer lo que tenemos que hacer. No, todavía tenemos trabajo que hacer aquí. Tenemos cosas que hacer aquí, ¿verdad? Entonces, debemos anhelar el cielo. Unos versículos más, dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes, dice Pablo, ¿verdad? Fíjese, el Pablo tuvo chance de ir al tercer cielo. Entonces, él anhelaba ir a la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, dice, y confiado en esto sé que quedaré aún, permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Y ahí sigue hablando, ¿verdad? Hasta el 30 más o menos ahí de lo que él quería, ¿verdad? Entonces, empezamos ahí otra seccioncita. Capítulo 14. Apocalipsis 14. Vamos a leer del 14 al 16. Dice, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y salió del templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Yo quiero que tú pienses, imagínate en el tiempo de Dios, que en el cielo, digo, no es lo mismo, ¿verdad? Pero para que tengamos una idea, el reloj de Dios, ¿verdad? El reloj profético de Dios ya va a llegar al tiempo de ejecutar sus juicios. Al tiempo de la séptima trompeta, dice la Biblia, a la séptima trompeta empiezan los juicios de Dios, ¿verdad? Y está a punto de llegar el tiempo de que Dios va a ejecutar su juicio en la tierra. Y esto va a suceder
al final de la gran tribulación. La maldad de la tierra, lo hemos dicho, ¿verdad? La iglesia es, aquí dice, fíjese, empieza diciendo una nube blanca, dice, y miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Cuando habla de una nube, ¿verdad? Habla de algo celestial, algo que proviene del cielo. Y es cuando dice la palabra que el Señor Jesucristo va a venir, ¿verdad? Va a venir en una nube y todo ojo le verá. Viene por su iglesia. ¿Por qué? Porque es el tiempo de la siega. Dice acá la palabra que una nube blanca, y ahí estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre. Y aquí vemos que a Jesús, Él decidió voluntariamente adoptar la figura humana por amor a nosotros como seres humanos, por amor a los hombres. Él se hizo hombre y es Dios, o sea, Él es humano y Él es divino, ¿verdad? Y adoptó esa postura porque por amor al ser humano, Él va a permanecer así por la eternidad. El otro día compartía, ¿verdad? Algo bien interesante, que en Génesis 2, la Biblia dice que está la figura del hombre, ¿verdad? Crea al hombre, lo pone en el huerto, y en Génesis 2 Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, le haré compañía idónea, y le trae a Eva. Ahora, Adán solo representa la figura de Dios por la eternidad. Él por la eternidad, Él permaneció solo. Él es perfecto, a Él no le falta absolutamente nada. Pero Él en su sabiduría y en su soberanía quiso tener una esposa para que esté con Él por la eternidad. ¿Y sabes quién es esa esposa? La iglesia. ¿Sí la captaste o no? Nosotros vamos a las bodas del Cordero. Nos vamos a casar y vamos a vivir por la eternidad con Dios. Y lo vamos a tener como con figura de hombre. ¿Me explico? Con figura de un ser humano, siendo Dios. Esto va a ser algo increíble, ¿verdad? Va a ser algo verdaderamente impresionante. Vamos a compartir la herencia eterna con Dios. Dice que aquí viene con una figura de hombre, ¿verdad? Que tenía una corona en la cabeza de oro. Y cuando habla de corona de oro, habla que, como el Señor dijo en Mateo 28, 18, y esto es algo real ahorita, ya es algo que ya sucedió. De hecho, sucedió cuando resucitó y se le manifestó a los discípulos. Les dijo esta palabra, Mateo 28, 18. Para que veas la clase de Dios que tenemos y el respaldo que la iglesia tiene. Ahora que estamos estudiando la oración en las células, ¿verdad? Jesús dice, se acercó y les habló diciendo, ¿toda qué? Autoridad, potestad me ha sido devuelta. Pero esto fue porque el hombre la perdió. Jesús recuperó a través de su muerte en la cruz. La autoridad, dice, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, fíjese, viene ya con una corona, ya como rey, como soberano. Ya no viene para nacer en un pesebre, ¿verdad? No, ahora viene como juez y como rey. ¿Ok? Y dice en la Biblia que traía una hoz en la mano. Y una hoz, dice acá, una hoz aguda, significa filosa. Una hoz que está bien afilada, ¿verdad?
Y esta hoz representa la siega. Es el tiempo de venir a segar, a cosechar la mies de la tierra. Ahora, déjale digo algo. Antiguamente, cuando se recogía la cosecha, se recogía en dos partes. Primero, cuando un fruto del trigo crecía rápido, cuando los primeros frutos, las primeras ramas del trigo crecía rápido, se levantaba una primer cosecha, ¿verdad? Esa primer cosecha se le llamaba las primicias, ¿ok? Más adelante, ahora, la ley establecía que esas primicias, ¿para quién eran? Para Dios. Se le ofrecían a Dios. Después se recogía toda la cosecha completa, la mies completa, ¿verdad? Por eso dice aquí este versículo, estos versículos, la tierra es segada. Las primicias representan el primer rapto de la iglesia. La iglesia se va a levantar, o sea, nosotros, porque no ha sido ese rapto todavía el primer, nosotros vamos a hacer las primicias. Bueno, ¿cuántos de aquí se van a ir en las primicias? Esa primicia va a ser levantada y va a ser llevada a Dios. Viene una segunda cosecha, que es la separación del trigo y la cizaña. ¿Sí? Entonces, aquí dice la Biblia que que el Señor tenía una hoz aguda, ¿verdad? Y estaba listo para la cosecha. Ahora, Mateo 13, 39 al 42 nos explica lo que significa esto. Mateo 13, 39 al 42. 39 al 42, por favor. 13, 39. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo, habla de la cizaña. La siega, o hablamos de las primicias, esa ya sucedió, ya estamos en el cielo. La segunda, el segundo levantamiento, el segundo rapto, la segunda siega es la cosecha, ¿verdad? Donde Dios va a separar el trigo y la cizaña. Ahora, los que sean levantados aquí van a ser los que van a ser salvos en la gran tribulación. La iglesia que se va a ir en las primicias, esa iglesia, yo creo, por lo que he visto, va a pasar los 3 primeros años y medio en la tierra. Vamos a padecer y va a haber una lucha, ¿verdad? Estamos viendo ahorita ya esa lucha, pero va a ser levantada antes de la gran tribulación, antes del periodo de sufrimiento más terrible, donde los juicios de Dios se van a empezar a desatar uno tras otro, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, los que no se vayan en el rapto de las primicias y quieran ser salvos en el tiempo de la gran tribulación, lo estamos repitiendo mucho esto, ¿verdad? Van a sufrir cosa tremenda, porque en la tierra solamente va a haber 2 clases de personas. Los adoradores, lo dijimos hace rato, los adoradores de la bestia y aquellos que han recibido la marca en sus manos y en sus frentes. Estos se la van a pasar de lujo, porque la maldad va a estar desatada, ¿ok?
Pero los otros que no se dejen marcar van a sufrir una persecución como nunca se lo imaginaron en su vida. Van a sufrir hambre, van a sufrir mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque la cosa va a estar 100% polarizada. O eres de acá o no eres de acá, ¿verdad? Ahí, ahorita la gente se burla, juega con el pecado, ¿verdad? Piensa que está de vacaciones. Ahí no va a haber esa opción. Ahí la gente o está acá o está acá. Ahí ya no va a haber, ya no va a haber periodo, ya se quemaron todos los cartuchos de diversión, de banalidad, de carnalidad, de jugar con el pecado, ¿verdad? No, ahora realmente ese tipo de personas van a sufrir y van a tener que tomar una decisión, ¿verdad? Firme. ¿Para qué? Para que puedan realmente guardarse para Dios. Dios va a hacer algo verdaderamente poderoso. Ok, dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Ajá, dice, la siega es el fin del siglo, el fin del periodo. Y los segadores, ¿quiénes son? O sea que la hoz que tiene en la mano representan a los ángeles, que son los que van a hacer el trabajo de cegar, ¿verdad? De cegar la cosecha. Van a separar una cosa de otra. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. ¿Quiénes van a hacer ese trabajo? Los ángeles. Y recogerán de su reino recogerán. Es el segundo rapto. Es casi, tristemente, estos que se queden van a pasar toda la gran tribulación. Y ahorita vamos a ver cuándo se van a ser arrancados, ¿verdad? Van a ser arrancados antes de la última batalla que se va a librar en la tierra, que la vamos a ver ahorita. Dice, recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. O sea, va a haber una separación. Ok, 42. Y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí no hay vuelta atrás. Ahí el que se dejó marcar por la bestia, triste tu calavera, ¿verdad? Ya no hay. Ok. Entonces, vamos a leer ahora del 17 al 20, ya para terminar esta sección. Dice la palabra, salió otro ángel, estoy en Apocalipsis 14, 17 al 20. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Mire, en la Biblia, Israel representa la higuera. Los creyentes o los hijos de Dios representan el trigo. Y los que no son cristianos, los incrédulos, representan la cizaña, o sea, la hierba mala, pero también representa en este caso las uvas. ¿Ok? Dice acá, vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, las uvas de la tierra, o sea, la cosecha terrenal de los incrédulos, de los malvados, ¿verdad? Los que no quisieron buscar a Dios, los que se negaron
a adorar a Dios, a temer a Dios, y recibieron la marca de la bestia. Y dice que 19, y el ángel arrojó su hoz, ya lo leímos el 19, arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas. ¿En dónde echó las uvas? En el gran lagar de la ira de Dios. Un lagar en un lugar donde, no sé, yo creo que todos, la mayoría saben, ¿verdad? Donde se hacen, en un lagar es como una alberquita, una alberca grande, se ponen las uvas y ahí aplastan no sé si todavía lo sigan haciendo así, pero así lo hacían antes, ¿verdad? O, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero ahí se metían, ¿verdad? Se lavaban bien los piecitos y ahí aplastaban las uvas, ¿verdad? Y las hacían puré y luego estilaban el jugo, ¿verdad? Y ahí sacaban ahí el vinito, ¿verdad? Versículo 20, y dice que estas uvas se pusieron en el lagar y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, ¿verdad? Cuando habla aquí que se van a juntar ahí, entonces dijimos, la higuera es Israel, el trigo son los creyentes, y en este caso la vid o las uvas de la tierra son los incrédulos, que se van a motinar, ¿verdad? De tal forma que se van a rebelar contra Dios, liderados por el anticristo y el falso profeta, que va a ser la bestia, ¿verdad? Que va a estar gobernando en la tierra, va a convocar a una rebelión masiva, y se piensa que este lagar, el gran lagar de Dios, va a ser la batalla del Armagedón, que va a ser la última guerra que se va a pelear en la humanidad, ¿verdad? En la tierra, y se cree que viene siendo la tercera guerra mundial, va a ser la definitiva, ¿verdad? El mundo se va a levantar contra Dios. Joel 3:11, Joel 3:11 nos dice al 16 algunos detalles. Juntaos y venid naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Es el mismo, donde va a ser la batalla de Armagedón. Armagedón significa el valle de Megiddo. El valle de Megiddo, ¿verdad? Y dice ahí, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. 13. Echad la hoz, otra vez dice, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. 16 y último, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. En la parte de las faldas del Monte Carmelo, ahí tuvimos la bendición de estar ahí. Se ve un valle impresionante, es un valle grandísimo, ¿verdad? Que son 300, casi 297 kilómetros de ancho. Es un lugar tremendo, ¿verdad? Como un escenario donde se va a librar esta batalla de Armagedón. Dijimos, Armagedón significa monte de Megiddo,
y Megiddo significa matanza. Dice Apocalipsis aquí como lo leímos en el versículo 20 del capítulo 14. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Estoy en el 20. Y del lagar salió sangre, fíjese, va a ser tanta la sangre que va a correr ahí. Dice que en forma, ¿cómo se llama? Figurada, dice que hasta los frenos, o sea, hasta los estribos de los caballos, dice que se va a inundar de sangre de los ejércitos humanos que van a estar ahí y de la matanza tan grande que va a haber unos a otros en este tiempo, ¿verdad? Entonces, última batalla da lugar a la segunda venida de juicio de Dios, donde viene a juzgar la tierra y mandar a los malvados a una condenación eterna. Amados, la verdad que todo esto cuando nosotros lo leemos y lo vemos, debe de llenarnos de un temor santo, ¿verdad? Y de una reverencia ante todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Y el propósito de Apocalipsis no es infundir miedo en los hijos de Dios, sino esperanza. El saber que Dios tiene todo el control de todas las cosas que están pasando. Todo lo que nosotros estamos viendo, la multiplicación de la maldad, el aumento de la ciencia, los terremotos, guerras, ¿verdad? Ese es producto, ¿verdad? De lo que Dios ya tiene en su soberanía bajo control que va a suceder. Y esto nos debe hacer volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Que esta noche vayamos delante de Dios y le digamos: Señor, quiero arreglar mi situación contigo. Yo no sé cómo vengas en esta noche, ¿verdad? Pero yo quisiera que termináramos poniéndonos a cuentas con Dios. Y si tú estás en línea con Él, dale gloria a Dios. Dile: Señor, ayúdame para poder mantenerme en esta forma. Para poder mantenerme, Señor, así como lo veíamos el domingo, ¿verdad? Que Jabes le pidió al Señor: Señor, no permitas que el mal me atrape, me engañe, me saque de tu propósito, me saque de tu camino. Permíteme llegar a la meta con victoria. El diablo nos quiere apartar del camino. El diablo te quiere desanimar, ¿verdad? Ya no sigas viniendo, ya deja de hacer esto, no vale la pena. No es cierto, sí vale la pena. Porque Dios para esto nos ha puesto juntos aquí, ¿verdad? Para que juntos nos animemos unos a otros, nos estimulemos, como dice la Biblia, al amor y a las buenas obras. Cuanto más cuando vemos que ese día se acerca. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos haces, Señor, con todo esto que nuestro corazón se vuelva a ti, Señor. Queremos en esta noche ponernos a cuentas contigo, Dios. Límpianos, perdónanos, Señor. No queremos ser tibios, porque si somos tibios, tu palabra dice que nos vas a vomitar de tu boca. Ayúdanos, Señor, como iglesia, ayúdanos como familias, ayúdanos como personas, Señor, a perseverar y seguir adelante, Señor. A continuar luchando, porque tu palabra dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Y un día, Señor, queremos estar delante de ti con nuestro corazón lleno de gozo, así como decía Pablo: para mí, que podamos de llegar a ese nivel de decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y gracias porque todavía nos tienes en esta tierra, Señor. Queremos ser útiles para tu reino, queremos ser útiles para tu gloria, Señor. Queremos exaltar tu nombre. Permite que esta iglesia cumpla con el propósito para el cual tú la has puesto en esta región. Queremos bendecir a los pueblos que están alrededor de nosotros, Señor. Y ayúdanos a estar conscientes que tú vienes pronto por tu iglesia, por las primicias de tu iglesia. Levántanos, Señor, y pedimos, Padre, que nos sigas guardando del mal. Llévanos a nuestros hogares. Si alguno tiene alguna necesidad, suple, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Si alguno tiene alguna enfermedad, Señor, alguna dolencia física,
En el nombre de Jesús pedimos sanidad, Señor. Pedimos libertad también, Señor. Echamos fuera todo espíritu de temor, de angustia, de depresión en el nombre de Jesús, y podamos estar en esta noche fortalecidos, sabiendo que si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recibe la gloria y la honra en el nombre bendito de Jesús. Amén. Dios le bendiga.